en ese contexto, quería preguntarle a Jonathan, porque se habló mucho esta semana de tu nota del otro día, donde mostrabas esta idea en el gobierno de un partido único, Sí. que además hace eco a cuestiones que venimos contando acá, de lo que está pasando en Estados Unidos, de planteos de si querés competir con China, la democracia ya no sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Pero contanos un poco más de qué se trata, qué hay detrás de ese título. Mirá. Porque en el gobierno entiendo yo que se dan cuenta que están en una racha, pero también se perciben en una situación precaria. Sí, a ver, ayer se volvió, porque este tema sigue girando en Casa Rosada, el tema Sí. de partido único y demás, porque fue uno de los temas de la semana. Ayer se volvió a hablar este tema, lo volví a hablar con una de las personas más importantes del gobierno. Obviamente, yo siempre lo digo, hay un sector del gobierno que prefiere, o sea, que creen que la democracia está terminada, que la democracia no sirve, que se necesita una monarquía, o sea, es un poco en broma y un poco en serio, pero lo piensan así. El famoso Milei emperador, que parece una joda, para un sector del gobierno no es una joda. Para un sector del gobierno la democracia no sirve más, tenemos que ir a una especie de monarquía, donde tiene que haber una sola persona en el poder, todos diciendo que sí, que es un poco el plan de un sector del gobierno. Después tenés otro sector del gobierno que pretende ganar elecciones en las provincias, mostrar que hay como una especie de pacto democrático. Pero este mismo sector insiste en esto, con el partido único, pero más que nada en esta referencia, ¿no? En que la democracia no sirve y que todo se tiene que valer de una sola persona tomando decisiones y el resto obedeciendo y nada más. Yo ayer lo volví a hablar y la respuesta es la misma. Sí, queremos un Milei emperador, te dicen. Son ¿Sí? las ideas que tienen los ideólogos de Silicon Valley, tipos como Curtis Jarvis, Nick Land y demás. Yo solamente, ahí te dejo, Adri. Sí. Hay que prestar mucha atención a lo que pase con las elecciones de Estados Unidos de este año. Ayer me dijeron algo sobre esto. Yo voy a escribir sobre esto, ya que estamos vendiendo el destape, va a ser parte de mi nota del fin de semana. Ayer me dijeron, están abriendo el paraguas en el gobierno, ven como posible que Trump pierda, que este año pierda, que sería un cisne negro para el gobierno. Ayer lo que me dijeron fue, nuestro pacto con Estados Unidos, nuestro acuerdo con Estados Unidos va más allá de si gobiernan los republicanos o gobiernan los demócratas. Nosotros estamos alineados a Estados Unidos, gobierne quien gobierne allá. Yo me referí igual no solo al resultado de la elección, sino en las circunstancias en las que se lleven a cabo la elección. Yo Porque creo que Trump también igual, está tanteando... Alfonsín fantaseó con un tercer movimiento histórico, Menem imaginó el menemismo eterno, el kirchnerismo se imaginó invencible y eterno también. No existe la posibilidad de eternidad para un proceso político. Por el contrario, pareciera ser que en esta etapa, y producto de lo que vos describías muy bien, del vértigo de la tecnología, del vértigo del mundo, los procesos son parecidos a los anteriores, pero se degradan mucho más rápido. Entonces, lo que estamos viendo es, el otro día lo hablábamos con Belén, estamos viendo los 90 pasar a tiempo, a 2X, ¿no? O a 3X. Sí, yo creo que están pasando cosas distintas que en los 90. No, yo creo que el proceso que estamos viendo de destrucción del aparato productivo, de extranjerización y financiarización de la economía, extranjerización de recursos naturales y financiarización de la economía es idéntico. Pasan otras cosas porque nada se repite del mismo modo, pero las consecuencias también se están expresando en un vértigo mucho más acelerado que lo que tardó en constituirse, construirse y manifestarse en los 90. La referencia es inevitable porque el modelo es el mismo. El modelo es el mismo. Y la intención y el programa es idéntico. ¿Cuál es el programa? Una regresión al siglo XIX. La Argentina estancia. Por eso digo que ni siquiera el mejor espejo es Menem y Cavallo. Hay un espejo mucho más preciso de este tiempo que es la Argentina del siglo XIX, la vaca atada, la Argentina estancia, la manteca al techo, el gobierno de la élite, una oligarquía que gobierna para sí y excluye a las mayorías populares. Bueno, hoy las mayorías populares son 45, 46, 47 millones de personas. Bueno, en algún momento ese magma se va a expresar. Ahora, el tema es, cuando se exprese, ¿lo va a hacer en el marco de una anomia de representación o lo va a hacer
con alguna dirección política, que es un Eso es poco clave. el planteo que Sin duda. estaban haciendo recién. Y bueno, ahí es donde aparece la vacancia, el vacío, que no es tal, porque ya hay gente trabajando para ocupar ese espacio. Ayer veíamos sectores del peronismo planteando ya un proyecto presidencial. Porque todo el sistema político huele, más allá, insisto, de la autopercepción que el gobierno tenga de sí mismo, el 3-0. 3-0. Ayer Milei tuiteó salió a celebrar 3-0. 3-0. Bueno, Sí. está bien. Sí, igual, que lo disfrute. yo ahí Se le va a quiero- terminar, ¿eh? Sí. ¿De qué proyecto estás hablando? ¿De Pichetto? ¿Ese estás hablando? Sí, sí, ayer se presentó un proyecto presidencial del peronismo. ¿Y el candidato es Pichetto? Y se presentó como candidato, sí. ¿Uno con votos no tenían? Bueno, Pichetto perdió en 2011, ¿no? Cuando el peronismo arrasó en todo el país, Pichetto se presentó en Río Negro y perdió, no me acuerdo. sí, no, y pero me perdió parece como que sí. candidato a vice de Macri. Pero se presentó, Perdió en todos lados, o sea, Pichetto. es válido lo que dice Adri de que ayer se presentó. Después veremos si saca o no votos Sí. o cómo se reconfigura. Pero Yo digo que el hay vacío un no gesto, existe. Hay claro. gente que está tratando Hay de un ocupar gesto ese espacio. de digamos. querer Está claro. ir por ahí. El único matiz que tengo es que yo no leo estas ínfulas imperiales como un gesto de poder, sino por el contrario, de debilidad, de que saben Puede que ser, puede van a ser. tener que agarrar la sartén por el mango. Y de aparte otra es corto, forma. es corto. Yo ya lo Seguro conté, que es lo conté corto. el miércoles también. Esta idea de Milei emperador, partido único, no las escuché por primera vez esta semana donde publiqué la nota. Las escuché mucho en 2024 y en 2025 no las escuché más. ¿Por qué? Porque había un momento crítico, pues se terminaba el Milei emperador, se le estaba incendiando el Senado a Milei, literalmente. Y ahora las volví a escuchar. Es un poco también lo que dice Murano. Es veloz, es una ventana que encuentra el gobierno que en un momento se le va a cerrar, no saben cuándo. Hay que ver si en el segundo semestre los aliados le cierran la puerta y le dicen, no, ya está, ya te ayudamos un ratito, listo. Ayer me contaban que el proyecto de Milei es el proyecto 16 gobernadores. El gobierno va a ir a las provincias a disputar poder en las provincias, ver si se puede negociar con algunos gobernadores. Ya en Tucumán estamos viendo que va a haber un peronismo libertario y un peronismo anti-Milei que posiblemente compitan en 2027. La idea de Milei es en 2027 ganar 16 provincias, tener 16 gobernadores pintados de violeta. Si lo puede lograr o no, se verá en su momento. Pero la idea es ir a las provincias a seguir esto que estamos viendo ahora, esta comunión entre los gobernadores, que ahora lo va a contar seguramente Murano, que va a ser el principio, el preludio es este viaje. Milei se lo lleva de paseo a Nueva York, que lo va a contar Murano. Pero Trencito digo, de la alegría. sí, el trencito de la alegría. Es un preludio de lo que se va a venir el año que viene. Milei va a ir a disputar a todas las provincias y demás. Bueno, hay que ver cuánto le dura esta ventana que encontró ahora Milei con estas sesiones extraordinarias que la verdad que son exitosas para el gobierno. 3-0. Hoy sigue también ese 3-0, además hoy sigue, a 3-0 fue ayer. Hoy va a continuar. Se supone que el partido, por la información que tengo, va a terminar 5-0 en total. Porque hoy se vota reforma laboral Y régimen penal juvenil. Y régimen penal juvenil, que es básicamente... Igual Exactamente. te sumo algo, Johnny. Perdón, yo no lo sí. llamaría régimen penal juvenil porque eso es otra cosa. Es en realidad una disminución de la edad de imputabilidad, nada más. Régimen penal juvenil es algo mucho más completo. Baja integral, de imputabilidad. claro, una disminución de la edad. No, que te sumo algo a este imperio que vos planteabas, que primero digámoslo, porque si no, lo no dicho queda inexistente, que es una barbaridad, es un delirio y Es nos un delirio. estamos yendo 173 pueblos más adelante. Yo lo escucho en Casa Rosada y me río, pero porque no me sale No, otra claro, cosa que no, reírme, sí, porque pero- uno lo escucha y es chiste, pero te lo están diciendo en ¿Eso lo dicen serio. en serio? Claro. Hay algo que vos decías, en el 24 se dijo, en el 25 no. Se hizo mucho hincapié desde la justicia federal, desde que ganó Milei a la fecha, que el sistema electoral funcione, porque es una de las herramientas más directas para demostrar que la democracia, con sus 1000 falencias, aún funciona. Entonces, el desdoblamiento en Provincia de Buenos Aires, que fue un desafío, pero que tuvo una segunda instancia que gana Milei, termina de revalidar que eso funciona. Con boleta única, con boleta papel, con la boleta que vos quieras, el formato que vos quieras. Pero eso que vos planteás, la justicia federal, y no es menor lo que planteo, y en la forma de ir a elecciones, que Nico decía en Estados Unidos la van a poner en duda, es lo que todavía en Argentina se cuidó, se preservó, funciona y demuestra a la sociedad que te puede llegar al gobierno desde un Milei hasta una Cristina Fernández de Kirchner. Eso va a ser muy difícil de romper. Sí, yo para no creo que el instalar eso. gobierno esté tratando de romper unas elecciones. De hecho, le viene sirviendo bastante. a No, las bueno, pero elecciones. acordate que en el 23, antes de que se llegue al balotaje, Milei lo puso en duda, de que iba a haber fraude. O sea, el concepto fraude aparece
cuando creen que pierden. Y cuando se termina dando vuelta la elección y ganando, desaparece. Pero digo, coquetean con eso y todavía se preservó el sistema electoral. Yo puedo, desclasifico un archivo personal. Desclasifique, a ver. Creo que Navarro hizo la mejor comparación histórica de esta semana, preguntándose en público si la pretensión del Milei emperador no deriva en un de la Rúa, en un Sí, proceso. la historia- Si no fue te la pasa editorial de del largo, miércoles, si sí. no se sigue de Claro. largo. No, y recordaba, cuando lo escuchaba a Roberto, recordaba conversaciones que yo tenía con funcionarios en el año 2000, 2001. ¿Te decían lo mismo? No me Por digas. eso voy a desclasificar un Seguimos archivo reviviendo personal. los 90 de Hoy Adri. falleció Darío Loperfido, Sí, ¿no? sí. Hace un rato en Madrid. Bueno, en principio, el recuerdo y la solidaridad con su familia. Pues digo porque fue después de una larga enfermedad, un momento muy, muy feo. Ahora, yo recuerdo una charla que tuve con Loperfido, ya que es uno de los nombres del día, después de la renuncia de Chacho, noviembre, diciembre del 2000, faltaban medio año para las elecciones de medio término. Una charla de periodista con fuentes, ¿sí? No teníamos un vínculo político, ni mucho menos, periodista con fuentes. Y aparece, estábamos conversando, y aparece Antonio de la Rúa, que era el Karina Milei de entonces, digamos, ¿no? Claro. Bueno, una persona que hacía y deshacía. Aparece en la charla, Aparece, personalmente. sí, estábamos en Casa de Gobierno y aparece. Y en esa conversación Antonio de la Rúa tenía palabras muy parecidas a las que escuchás vos ahora. Ya está, sin Chacho, gobernamos nosotros, no nos saca nadie de acá. Claro. 6 meses después, el grupo Clarín, Techín y compañía, presionando por una devaluación, o sea, por una salida de la convertibilidad que el gobierno resistía, alentaron el voto bronca. Porque no querían, por supuesto, generar una situación de reemplazo, sino de presión. No querían Claro. reemplazarlo al gobierno, querían presionarlo al gobierno. Genera el voto bronca, el kilómetro 501, Sí, ¿no? sí, sí. Gana el voto bronca, o sea, gana el no... La feta de salame. El rechazo. El rechazo. Claro. Y a partir de ahí comienza una deriva que termina en diciembre del 2001. Muy rápidamente, aparte. Sí, en menos de 2 meses. En menos de 2 meses. En el desarchivo que estoy haciendo personal, un año después. Claro. O sea, Digamos. ya me pasás los 90, no llegué a sentirlo ni a vivirlo, que ya llegó al 2001. Como Pero es que lo muy que estoy rápido. diciendo es que lo que dice Nico es verdad, es Sí, literalmente cierto. Estamos viviendo situaciones que ya hemos vivido, pero en un vértigo, a una velocidad. Sí. Que Yo creo que hay un incluso contexto se presta global. para el chiste. Los que no vivieron los 90 aprovechen ahora este veranito cambiario porque se termina rápido. Ya es temporada quincena más que veranito. ¿Cómo? Más que veranito, Ya, cortar la ya estamos quincena, entrando en el claro. otoño. Sí, Estamos sí, ya estamos está, entrando en el ya está. otoño cambiario, digamos. Sí, yo porque- creo que hay, porque es insostenible. hay un cambio climático, para seguir con la metáfora, digamos, ¿no? Entonces, algunas cosas que antes quizás uno daba por sentadas en el otoño ya no suceden en el otoño y Y se viceversa. acelera, se pero- acelera. O te puede aparecer el veranito en el invierno. También, pueden pasar también. muchas cosas. Yo Veranito digo de San Juan. que todo gobierno se imaginó hegemónico, Siempre. incluido de la Rúa. Absolutamente. Pero tenemos una llamada, hola. No se soluciona nada hablando. Hola, buen día. Casa Rosada, oficina de atención al cliente, ¿en qué puedo ayudarlo? Pero Luis, vos nos llamaste a nosotros. Si quiere comprar un glaciar, marque 1. No, Si no. quiere que el INDEC le mida el colesterol, marque 2. Si mal quiere esa, yo una preciso, cena íntima con el gordo Dan, marque 3. No, No. paso. ¿Para qué me llaman todos los días? No, No pero vos entiendo. me llamaste, Luis. Ah, cierto, llamé yo que no. Oigan, último aviso. O se vienen con nosotros o va a tronar el escarmiento. No. Te lo repito, va a tronar el escarmiento. ¿Y a dónde querés que vayamos? Nos falta un senador y ya vamos a nombrar jueces. Entre amigos, Lantos, hay una fila más larga que la del negro de WhatsApp de jueces para cobrarte el vuelto. Te cuento una incidencia. ¿Qué vuelta si yo...? No te hagas ahora. En Los Antojos se habla solo de 4 temas. ¿En dónde? Abrojos, perdón. Ah, caramba. Es que Macri está como loco. De mujeres, de cómo enriquecerse ilegalmente, de fútbol y de cómo meterte en cana. Ya está, ya me sobreseyeron. Pero, ¿qué pasó? Ah, y te dice ese corta.